el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, a nombre del equipo de trabajo, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, le damos la bienvenida por segunda oportunidad. Estuvo con nosotros ya el doctor Luis Fernando Mendoza Martínez. El día de hoy vamos a dar por apertura nuestro segundo ciclo, año 2024, 17º Seminario Internacional, que tiene como título ¿Qué significa pensar en tiempos del desarrollo de la inteligencia artificial? Desde ya, el doctor Luis Fernando Mendoza Martínez es un especialista en filosofía, un investigador, y bueno, es todo un honor y todo un privilegio para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Cedo la palabra, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Muchísimas gracias. Efectivamente, hoy nos acompaña el doctor Luis Fernando Mendoza Martínez. Él es doctor, maestro y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del ISNI CONACYT nivel 1, profesor de la asignatura de Field UNAM e investigador del Seminario de Metafísica de la misma facultad, miembro de la Asociación Filosófica de México, postdoctorado en la UNAM FES Acatlán con la beca postdoctoral de GEPAD UNAM ejecutado entre febrero del 2022 y enero del 2024. Realizó estancias de investigación en su maestría y doctorado en la Universidad Complutense de Madrid con el Grupo de Investigación Fenomenología y Hermenéutica. Es coordinador y cofundador del Seminario Interuniversitario de Ontología y Metafísica UNAM-UAP, Puebla. Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana, Universidad Católica Lumen Gentium, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad del Claustro de Sor Juana y en el Centro Universitario Incarnate Word. Sus áreas de trabajo son metafísica y ontología, nociología, filosofía de la historia, antropología filosófica y ética, con Ya lo especial mandé ya. énfasis, por favor, Gracias. María Rosa Vázquez Pérez, tenga la amabilidad de apagar el micrófono, por favor. Muchas gracias. Bien, decía que el doctor tiene experiencia del dictado de cátedra en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en el Centro Universitario Incarnate Word. Sus áreas de trabajo son metafísica y ontología, nociología, filosofía de la historia, antropología filosófica y ética, con especial énfasis en el pensamiento de Platón y Aristóteles, así como las tendencias filosóficas alemanas de inicio del siglo XX, Wilhelm Dilthey, Nikolai Hartmann, Hart Hasper y Martin Heidegger. Participa actualmente en el Seminario de Metafísica de la FILUNAM, desarrollando un comentario en formato audible de la obra de Nikolai Hartmann, Rasgos fundamentales de una metafísica del conocimiento. Su disertación del doctorado de Heidegger, un momentito por favor, y Hartmann se desarrollan de esa manera. Se trata de una confrontación de horizontes ontológicos. Recibió en el 2017 el premio Norman Svirling de la FIL de la UNAM. Como ya hemos precisado, tiene formación postdoctoral, doctorado en filosofía y maestría en filosofía. Su postdoctorado es de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, con el proyecto La transformación ontológica de la hermenéutica Wilhelm Dilthey ante la estructuración del mundo espiritual y el problema de la formación humana en el mundo histórico. Bien, doctor, como hemos dado lectura del CV del doctor Luis Fernando Mendoza
advertimos, tiene una rigurosidad en su formación académica imbatible, y eso lo plasma y lo muestra en la obra que está presentando con el instituto, y además en las líneas formativas que desarrolla. Entonces, eh, le doy la bienvenida, le damos la bienvenida al doctor el día de hoy para que pueda ilustrarnos con el tema del seminario que hoy desarrollaremos. Adelante, doctor Luis Fernando Mendoza. Bien, buenos días a todas y a todos. Em, También buenos días, o buenas tardes o noches, según lo vean de manera postrera en el canal del seminario. Em, pues yo en primer lugar, les quiero agradecer la invitación, eh, sobre todo porque ha representado para mí la oportunidad de acercarme a temáticas eh, que cada vez se vuelven más ineludibles, y espero un poco dar cuenta de ello con lo que ahora les presente. Em, Problemas que se vuelven, digo, cuestiones que se vuelven ineludibles, más que problemas, cuestiones, búsquedas que se vuelven ineludibles, porque nos remiten a viejas preguntas, ¿no? Y en ese sentido, em, lo que yo quise plantear, ¿no? En el título, en primer lugar, es una remembranza de esta lección que impartió Heidegger a su vuelta a la cátedra, ¿no? Después de haber sido censurado por unos años, eh, que es esta de qué significa pensar, ¿no? Eh, es una remembranza, no quiere decir que voy a seguir ese camino, solamente es un saludo a Martín, a quien siempre trato de tener presente, ¿no? Eh, la época en la que estaba Heidegger, yo creo que ya estaba en buena medida en la situación en la que nosotros estamos, ¿no? En el inicio del desarrollo técnico y más específicamente el desarrollo cibernético, ¿no? De nuestras relaciones con el mundo, ¿no? Y es en ese sentido o es en ese horizonte histórico en el que Heidegger estaba ya planteando su pregunta de qué significa pensar, ¿no? La respuesta provisional que Heidegger da, digo, solamente se la recuerdo aquí de paso, es que todavía no pensamos, ¿no? Em, no estoy preguntando yo, y acá es donde yo me distanciaría de Martín. eh, yo no diría que todavía no hemos pensado, sino que todavía nos queda por descubrir esos asuntos, ¿no? Que tengan que ver con un poco descentrar los criterios que tenemos establecidos respecto de las cosas, ¿no? Em, en esa dirección, ¿no? Lo que quiero decir es que a reserva de que esto lo debatamos, por favor, en el momento en el que ustedes deseen decir algo, levanten la mano y nos detenemos, pues, o sea, no tengo yo que hablar aquí infinitamente, ¿no? Y luego esperar a que, ¿no? Si hay algo que no se vaya entendiendo, por favor, interrúmpanme, ¿no? O, bueno, no me interrumpan, más bien tomen la palabra, está mejor dicho así. Em, El, el, el sentido de lo que les quiero plantear es que hoy en día la idea de inteligencia artificial en cierto sentido nos ha llevado a la cuestión de cuál es propiamente la identidad de lo humano, ¿no? Eh, en cierto sentido, eh, hay como una suerte de experiencia, de amenaza, por la posible sustitución, ¿no?
de la identidad de lo humano, ¿no? O más bien la posibilidad de que esto, ¿no? Para ciertas tendencias, para ciertos estudios futurológicos, que esto se saliera de control, ¿no? Por otro lado, esta misma pregunta por la inteligencia artificial, por la presencia de la realidad cibernética en el mundo, pues nos ha hecho replantearnos nuestra idea de la distinción entre lo artificial y lo natural, y sobre esto volveré un poco más adelante, ¿no? Eh, pero a lo que yo quiero apuntar, ¿no? Es que lo que cuando se debate, ¿no? Sobre la identidad de lo humano, cuando se debate sobre si lo técnico, ¿no? Es ya una parte también del todo natural, eh, lo que queda un poco irresuelto es justamente la singularidad que tiene esta interacción nuestra con el mundo que podemos llamar pensar, ¿no? Eh, esta vuelta a la idea del pensar, ¿no? Parte, creo yo, en el siglo XX, de una singular experiencia que está presente, podríamos decir, desde mediados, eh, no, desde inicios del siglo XIX, ¿no? Que es este intento por recobrar la experiencia de la racionalidad, ¿no? Eh, desde una base mucho más amplia que aquello que fue privilegiado en los tiempos de la temprana ilustración, que es la figura del entendimiento o del, y este es el dichoso término, intelecto, ¿no? La figura del intelecto. Eh, Perdón, creo que hay por ahí un par de micrófonos abiertos, digo, solamente para que no se meta ruido, ¿no? No por otra cosa. Digo, si quieren tomar la palabra, adelante, pero bueno. Em, entonces, con el paso del tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo se trató de afianzar un concepto, ¿no? Que captara de manera mucho más integral esta figura de la singularidad humana, ¿no? Perdón, con el ruido de la perrita, pero bueno, no lo hace mucho. Em, lo que se fue afianzando precisamente para caracterizar, ¿no? Esta función o esta operación o esta actividad, ¿no? Em, del ser humano que no es puro intelecto, que no es pura inteligencia, ¿no? Precisamente se llegó a esta formulación de la idea del pensamiento, ¿no? Eh, claro, cuál es la característica eh, de esta distinción, ¿no? El problema es en qué se fundan las distinciones. Acá tenemos que ser muy platónicos, ¿no? Y es aprender a captar, platónicos en el Platón tardío, ¿no? Que es aprender a captar las diferencias. Pues bien, parece ser que la característica, ¿no? Por la cual se lleva a cabo esta distinción, ¿no? Entre lo que es el intelecto y lo que es el pensamiento, ¿no? Tiene que ver con la estructura lógica que predomina en el ámbito de la inteligencia, en el ámbito del intelecto. Mientras que el pensamiento tiene que ver con es igualmente un proceso, ¿no? Esto no lo vamos a discutir ahora, ¿no? Es igualmente un proceso
en el que la conexión de aquello que es pensado, ¿no? No está únicamente sometida a una conectividad lógica, ¿no? A una urdimbre lógica, ¿no? Eh, lo que quiero apuntar con esta breve semblanza o con este breve apunte histórico es que si ustedes hoy en día se voltean a ver como las respuestas predominantes, ¿no? Sobre cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y lo que podríamos llamar la inteligencia humana, ¿no? Que más bien deberíamos llamar el pensamiento. Perdón, que deberíamos llamar pensamiento. em, Tiene que ver, o sea, esta distinción tiene que ver con el hecho de que en el pensar, para el ser humano están puestos factores, ¿no? Que van mucho más allá, insisto, de la lógica, ¿no? Y esto lo decía porque si ustedes voltean a ver estas caracterizaciones de la diferencia, justamente, y esto es un ejercicio que quise hacer para un poco mostrarles eh, cómo la inteligencia artificial tiene información sobre la cual, ¿no? Puede dar esta clase de respuestas, ¿no? El, en el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Si ustedes le preguntan a esta cosa del chat GPT, ¿no? Que se ha vuelto famoso y la idea es un poco aprender a platicar con él, ¿no? A ver qué dice de sí mismo, ¿no? Pero es muy interesante la respuesta que da, ¿no? Porque lo que el propio chat responde respecto de su proceso, ¿no? Respecto de su proceso, es que está guiado por reglas que son predeterminadas, ¿no? Y por una serie de data, ¿no? Que esto es, el concepto de data es interesante, ¿no? Algo que le es dado, ¿no? Y lo hace conforme, ¿no? Esta estructura, ¿no? Que permite la recursión y la recursión de las contingencias, ¿no? Que le suceden, es decir, la capacidad de aprender de las singularidades, ¿no? Eh, Eso es propiamente lo que caracteriza a la inteligencia artificial, ¿no? Y esto, o sea, preguntándoselo, insisto, solamente al chat, ¿no? No estoy, eh, como que traté de hacer una experiencia directa, ¿no? Nunca lo había utilizado el chat GPT. Eh, y lo interesante es esto, ¿no? Cómo, o a mí lo que me llamó la atención es que la base sobre la que da la respuesta una vez que le preguntas, oye, pero ¿por qué, por qué tú misma consideras que lo que estás haciendo no es experiencia y no es pensamiento, ¿no? Lo primero que me llama es, lo que me llama la atención es que habla como persona, pero a la vez se quiere distinguir de las personas, ¿no? Dice, lo que hace la inteligencia artificial no es cómo pensamos los humanos, ¿no? Y entonces, lo que me llamó la atención de esa respuesta a su vez fue que justamente intentara imitar, ¿no? Al ser humano para hacer la comunicación más fluida, ¿no? Pero a la vez niega, ¿no? Que sienta algo. Entonces, me llamó la atención este fenómeno de, claro, lo que está sucediendo es que lo que parece ser que es un aspecto de data eh, que tendría que eh, referirse al aspecto emocional es traducido e imitado, ¿no? Por la inteligencia artificial y reproducido, pero de tal manera que en realidad solamente está jugando dentro de un marco de reglas
dado, ¿no? Eh, en medio de todo ello, ¿no? Es interesante también en esta experiencia de diálogo con la inteligencia artificial que opera, insisto, sobre una base lógico-matemática, ¿no? Y esto es algo que se sigue afirmando a la fecha, ¿no? Quizás lo que llama la atención es la comunidad de la estructura. Ahorita iríamos a eso que tiene que ver con su carácter semejante con lo orgánico, ¿no? Pero lo que sucede propiamente con la inteligencia artificial, insisto, ¿no? En esta función que tienes que, en principio, el que tiene que preguntar eres tú, ¿no? Esta es una cosa que me llamó la atención. La, la inteligencia artificial no, no puede, en el caso del chat, ¿no? No puede iniciar la conversación, no puede lanzar el porqué, ¿no? Y esto me parece interesante, porque creo que por ahí, ¿no? Por ahí se asoma una vía por la cual podemos distinguir eh, esta idea del pensamiento, ¿no? Eh, Pensar tiene que ver con plantear el por qué, ¿no? El, no hay en la inteligencia artificial esta flexibilidad sobre el por qué, ¿no? Y en este sentido, lo que quiero decir, ¿no? Es que en contra de lo que se suele pensar o creer, esta forma de inteligencia ya era vista por Aristóteles. Está presente en el libro primero de la metafísica y tiene que ver con la figura del autómata, ¿no? Em, parece, ¿no? Como si fueran, como si hicieran cosas. em, ahora les leo el pasaje, permítame un tantito. ¿No? Tienen la apariencia, ¿no? De ser como actividades humanas, eh, pero no es así. Y además, esto lo vincula a la figura del experto, ¿no? Y en este sentido quiero también debatir la idea de experiencia que se cree que se tiene en la inteligencia artificial o no. Estoy en el libro primero de la metafísica, 981 a 25. La experiencia llega a los seres, ¿no? No vamos a decir a los seres humanos, vamos a decir a los seres, por la capacidad de recordar muchas cosas que son semejantes. Esto es algo que no le podríamos negar en absoluto hoy en día a la inteligencia artificial, ¿no? La capacidad de recordar cosas que son semejantes. Y ya en ese sentido, aristotélicamente, ¿no? Podríamos decir que la inteligencia artificial tiene experiencia, ¿no? Pero vean la distinción que introduce el bueno de Aristóteles. Dice, creemos, sin embargo, que el saber y el entender pertenecen más al arte que a la experiencia. Y consideramos más sabios a los conocedores del arte que a los expertos, pensando que la sabiduría corresponde en todos al saber. Y esto porque unos saben la causa y otros no. Pues los expertos saben el qué, pero no el por qué. Aquellos, en cambio, conocen el porqué y la causa. Por eso a los jefes de obras los consideramos en cada caso más valiosos y pensamos que entienden más y son más sabios que los simples operarios, porque saben las causas de lo que se está haciendo. Estos, en cambio, como algunos seres inanimados, y esta es la parte que me llama la atención,
hacen sí, pero hacen sin saber lo que hacen, del modo, del mismo modo que quema el fuego. Los seres inanimados hacen estas operaciones por cierto impulso natural, ¿no? Por cierto impulso natural, y los operarios por costumbre. Así pues, no consideramos a los jefes de obras más sabios por su habilidad práctica, sino por su dominio de la teoría y su conocimiento de las causas, ¿no? Eh, en la experiencia, para, para Aristóteles, ¿no? Precisamente lo que se da es este fenómeno que ahora eh, se piensa mucho en las discusiones, por ejemplo, de alguien como Yuk Hui, ¿no? De la capacidad de la recursividad eh, de la recursividad y la contingencia como fenómenos característicos, no solamente del ser humano, sino de los seres vivientes, y en este mismo sentido como una nota que también se comparte con los sistemas cibernéticos, ¿no? Lo cual ha abierto al debate, ¿no? Que si esta es la estructura general, ¿no? De lo viviente y de lo humano en tanto que viviente, ¿no? Y también de este singular producto técnico que es la cibernética, ¿no? Que es estar abierto a la contingencia, que es a la singularidad, ¿no? Y la capacidad de que esa contingencia sea replanteada desde cierta universalidad para poderse volver a referir a lo particular. Bueno, eso, eso que se está describiendo es algo que Aristóteles llamaba experiencia. Doctor Luis, Sí, sí, claro, entender que tanto Sócrates, Platón y Aristóteles en esa parte entendían que ese oficio, esa ocupación que hoy nosotros llamamos el factum o las competencias factuales, era una parte del complemento en la formación del hombre, del ciudadano. Hoy, hablando hoy, ¿no? Hablando en estos términos, porque habría que referenciarnos en términos griegos. Ahora, es verdad que nosotros hablamos hoy por hoy de competencias factuales por la parte de la ocupación que hace al ciudadano, al ser humano. Ahora, hay algo que debemos enlazar en estos tres grandes maestros. Eso debe quedar muy claro. Que tanto la medicina, que tanto la educación y tanto la capacidad de filosofar de la misma matemática ya estaban integradas y eran de fundamento en su formación de ellos. O sea, no podían desligar la parte de la medicina de la parte que viene a ser el arte, todo lo que comprende Platón en su obra, el tema de la expresividad, el arte, la estética, el artista, el ciudadano, el que es capaz de, con su expresividad, completar, llenar esa parte del mundo que falta a los otros. Entonces, eso debemos tener muy, muy en claro, queramos o no queramos, de los tres la influencia es para Occidente y es la influencia para el mundo. Ahora, definitivo, cuando usted habla de Aristóteles y en una investigación encontraba que era la misma, la misma noción de algoritmo ¿Cómo de, así? Después vamos por sacar agua. de, los, de los objetos Oiga, artificiales ya estaba en Aristóteles, doctor Luis. eso le iba a decir. Que ahí es donde les hacen sacar. sí, creo que Cualquiera por ahí que leí no nada más nos está regalando el agua caliente, que agregue caliente. un micrófono abierto. Ya, Listo, maestro. sí. Bueno, em, el, la figura del autómata precisamente es este que puede hacer únicamente respecto de lo previamente aprendido, ¿no? Ahora,
Lo previamente aprendido precisamente tiene que tener este carácter de apertura, ¿no? Al recibir cierta información que siempre tiene que ver con lo singular, ¿no? Que es donde aparentemente se encuentra la contingencia. Ojo con esto, lo singular no solamente tiene contingencia, también tiene necesidad, ¿no? Pero bueno, sobre esto volveremos en algún momento. Em, entonces, el punto, ¿no? Que es importante recordar aquí, ¿no? Es que ya incluso ciertas actividades de trabajo humanas, ¿no? Ciertas actividades de trabajo humanas ya implican esta figura de lo automático, ¿no? Y en ese sentido son ya actividades que, siendo tan singulares, ¿no? Tienen este carácter de irreflexividad que también se encuentra en la inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, el operario, ¿no? Es aquella figura que puede hacer más eficiente la producción de una actividad en singular, ¿no? De la misma manera que los algoritmos están dirigidos en su eficiencia a actividades particulares, ¿sí? Esto no quita, ¿no? La posibilidad del perfeccionamiento de esa clase de esa inteligencia práctica, podríamos decir, ¿no? No la elimina, ¿no? Pero el punto de esto, y es lo que quiero señalar, es que hoy por hoy, por ejemplo, diríamos, bajo nuestros conceptos, que este tipo de interacción con el mundo operaria automática no es experiencia. Para nosotros la experiencia implica las emociones, ¿no? Pero Aristóteles no es tan cerrado como para decir que si no está la nota de las emociones, entonces no hay experiencia. Aristóteles lo deja mucho más abierto a la figura de la sensación, que podríamos aquí vincular a la idea general de lo dado, de la data, ¿no? De la mera información, ¿sí? Em, y lo que es importante en este sentido es que a partir de esa data, ¿no? En conjunción con lo que Aristóteles llama la capacidad de recordar, la memoria, ¿no? Es que se configuran estas nociones experimentales, ¿no? Que suponen aprendizaje, suponen aprendizaje, suponen la capacidad de vincular lo ya vivido con cierta generalidad con la singularidad de las nuevas vivencias. Esto es experiencia. Y si en este sentido, si este sentido estructural lo conservamos, no podríamos negarle hoy a la inteligencia artificial su capacidad de experiencia. ¿No? Solamente en ese, y esto lo lanzo a manera de discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque parece ser que el arquetipo de la experiencia sigue siendo el arquetipo de la experiencia humana, ¿no? Doctor, si me permite, Luis, y esa Sí, claro. parte es la que se habría estado entrenando desde la década de los 50 hacia adelante, tanto en Harvard, tanto en el MIT, la parte de laboratorio, ¿no? Se ha empezado a hacer los primeros trabajos y no nos olvidemos que es con Rosenblatt en México, aquí el ponente de la UNAM de México, donde hay un aporte fundamental para lo que hoy en día es el chat GPT. El trabajo de él posteriormente con lo de Norbert Wiener, para lo que hoy en día tenemos estos lenguajes transformadores, esta inteligencia artificial transformadora, un poco aunando a lo que usted viene señalando, doctor Luis. Sí, sí, em, el, el, esto es interesante. Para que haya aprendizaje, ¿no? Tiene que haber una cierta codificación,
¿no? De eso Aristóteles no habla mucho en la metafísica, pero sí en el de ánima, ¿no? Que es a donde iremos un poco. Em, bien, insisto, ¿no? Quiero llamar la atención a que los conceptos como los usamos hoy en día, tenemos, o más bien las palabras, ¿no? Las palabras como las usamos hoy en día, las tenemos siempre que remitir a ciertos fenómenos, ¿no? Y es sobre todo los fenómenos los que tienen que hablar a través de las palabras, ¿no? Y no las palabras por los fenómenos, ¿no? Em, lo que me llama también la atención, ¿no? En esto que está poniendo acá Aristóteles, es que hay seres inanimados que pueden realizar las operaciones humanas como por cierto impulso natural. Tradicionalmente se le ha adjudicado a Aristóteles la radical separación de la naturaleza y la técnica, o de la naturaleza y, sí, la naturaleza y el arte. Esto me parece que es un poco inadecuado, ¿no? Em, Porque en el fondo, ¿no? El ser humano no puede crear, pero su crear es un reproducir, ¿no? Y ahí está fundamentalmente el carácter de la mímesis, ¿no? Eh, lo que es llamativo, es que en el orden natural, ¿no? En el orden natural, el ser humano, y quién sabe si eso sucedería sin seres humanos, ¿no? Se pueden llegar a producir ciertos seres inanimados que parecen animados, ¿no? Y estas son precisamente las figuras de los autómatas, ¿no? Eh, Naturalmente, en este sentido es que desde Aristóteles, ¿no? Se ha buscado como bueno, no desde Aristóteles, desde las épocas antiguas, se ha buscado un desarrollo o un perfeccionamiento de estas figuras de lo automático, ¿sí? Hacer, incluso en nuestra habla cotidiana lo hablamos de hacer las cosas como en automático, ¿no? Para estas operaciones básicas que aparentemente facilitarían la vida, aunque no para todos, ¿no? Entonces, ¿dónde pienso, ¿no? Que se tendría que comenzar a ubicar categorialmente, ¿no? A la inteligencia artificial, más que hablar de inteligencia artificial, la figura es la de lo automático, ¿no? La capacidad de aprendizaje desde sí misma, automaton, ¿no? Em, Y dentro de su autómaton, ¿no? Que tiene que ver con la misma raíz de matemáticas, ¿no? Y es un poco por esto que estoy tratando de llamar la atención a esta otra formulación de la inteligencia artificial, ¿no? Es precisamente que el esquema dentro del cual se da este autoaprendizaje, ¿no? Pues tiene que ver precisamente con no otra cosa más que el modo de ser de lo matemático, ¿no? Eh, lo interesante es que lo que nosotros, y acá para trazar otra distinción, lo que nosotros llamamos pensar, no solamente acontece de modo matemático, ¿no? Esto es lo llamativo, incluso ya desde el propio Aristóteles, ya desde el propio Aristóteles. Entonces, ¿qué tenemos con lo que estamos diciendo hasta ahora? Que en realidad las características que le vemos hoy al pensamiento cibernético están ya presentes en la figura del automatismo aristotélico, ¿no?
Aristóteles se resiste a llamarlo a eso noesis, es decir, se resiste a llamarlo pensamiento, pero no está diciendo con ello Aristóteles que se trate de algo que esté fuera de las leyes de lo natural ni más allá de ello. Está inscrito dentro de las propias, digamos, posibilidades de la estructura de lo natural. Y en este sentido, a mi entender, Aristóteles no es un abogado de la separación entre naturaleza y técnica, sino que entiende que la técnica misma es un modo más de brotar de lo natural, ¿no? Em, Bien, no sé si hasta aquí podríamos hacer una pausa, si quieren comentar algo, si quieren preguntar, hacer alguna observación. Correcto, maestro, correcto a lo que usted viene dándonos a conocer. Yo les quiero compartir una lectura de hace 80 años de un libro clásico ruso, editado por Mir, editorial Mir, Víctor Pekelins, que tiene como título Mezcla Cibernética, editorial Mir, Moscú, de hace 80 años, ¿eh? En relación a sus últimos comentarios, maestro. Página 41. Es innecesario ser un genio para entender que es preciso, miren el contexto hace 80 años, que la máquina misma componga el programa. El título de este capítulo es Automatización de las autómatas. Es innecesario ser un genio para entender que es preciso que la máquina misma componga el programa, con lo que se reducirá a lo mínimo el trabajo manual. Es posible utilizar las características propias de las computadoras, compuesto que son, entre comillas, inteligentes. Además, se puede introducir en su memoria una especie de programas iniciales. Han de hallarse siempre en la computadora, o sea, ser sus, entre paréntesis, reflejos. Al poner en marcha un programa intermediario con ciertos métodos de programación, lo que hace funcionar algunos, entre comillas, reflejos, y los métodos de programación como si se utilizaran de modo estándar. La programación automática persigue un propósito muy importante, es decir, trata de ayudar al programador o comunicar a las computadoras lo que tiene que hacer y librar al programador de la necesidad de separar el programa en operaciones consecutivas artificiales, así como a dar acceso a la computadora a los no especialistas. Recuerden el título, Automatización de las autómatas. Con este libro me referencio, los rusos lo habían entendido bien hace 80 años. No nos olvidemos que Norbert Wiener no es norteamericano. No nos olvidemos, ¿eh? Y que los rusos, en este libro hay un capítulo donde usan la obra de Fedor Dostoyevsky y donde ya tienen los primeros intentos de codificar el trabajo de los abogados. Eso un poco dando la idea al doctor Luis Fernando Mendoza Martínez en relación a su ponencia que viene desarrollando. Gracias, Daniel. ¿Alguien quiere más agregar algo, sino para tratar de responder? Doctora María, invite, por favor. Bueno, sí. De los que están presentes, ¿alguien desea formular una pregunta? ¿Desea participar? ¿Desea intervenir, por favor? Estoy acoplando al micrófono.
Sí, Sí, invitábamos, hacíamos un breve, sí, sí, doctora. sí, 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 así es. Eh, Invito a los que deseen participar a poder formularles preguntas al ponente, al doctor Luis Fernando Mendoza. Una pregunta tendría, doctora María Beatriz Aldán Flores. Sí, mire, estaba yo escuchando la disertación del doctor y él habló de de los autómatas, ¿no? De los autómatas desde la perspectiva aristotélica. Él ha dicho, el doctor ha dicho que hay una distinción bastante evidente entre las inteligencias artificiales y las inteligencias naturales, por decirlo así. Y este punto de inflexión estaría centrado en el tema de eh, el punto de logicidad, ¿no? De la logicidad, de la construcción del pensamiento lógico, ¿no es cierto? Entonces, en muchas de las sesiones que se han tenido en los seminarios aquí de inteligencia artificial, una de las rebates recurrentes para hacer una diferenciación entre inteligencia artificial e inteligencia natural era hablar sobre el centro de las emociones, ¿no? Lo emotivo, lo emocional, como distintivo de una inteligencia natural y de una inteligencia artificial. Pero decididamente usted ha precisado que el pensamiento lógico, ¿no? El pensamiento específicamente podría incorporar, el pensamiento natural incorpora, ¿no? Algunas emociones. Y en cambio la inteligencia artificial meramente se centraría en en una base de datos que está construida, digamos, con una estructura, no podríamos llamarla ni siquiera lógica, ¿no? La construcción, el constructo puede ser lógico, pero no existe una logicidad, por decirlo así, interna. Entonces, yo quería que usted nos refiriera sobre el punto de las emociones que a veces dentro de la actividad del pensamiento causa mucha confusión, ¿no? La inclusión de la emoción para distinguir de la inteligencia artificial de la natural. Y lo otro es cuando usted refiere respecto de el pensamiento autómata, ¿no? Los autómatas, ¿no? Cuando usted habla de los autómatas, lo que refiere es lo siguiente: el autómata no simplemente ejecuta el por qué, ¿no? Es decir, el área más práctica de lo que podría encomendársele a realizar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo desde mi profesión. Yo utilizo esa palabra autómata cuando, por ejemplo, alguien razona la solución del problema y de repente, lo estoy poniendo en un ejemplo claro para que se pueda advertir, ¿no? Y otra persona, ¿no? En este caso, aplica una plantilla. Entonces, en el argot natural, para que se entienda, yo puedo decirle a una persona que es autómata, como usted lo ha dicho, en la medida en que no entiende el por qué ejecuta una acción. ¿Para qué ejecuta una acción? ¿Para qué? Puede entender el por qué, porque recibí una orden de hacerlo así. Pero si yo le pido una explicación respecto de por qué es que se hace así, esta persona no me va a saber responder cuáles son los fundamentos por los cuales ejecuta esa acción de esa manera. Entonces, lo que yo he visto
visto en diferentes áreas de trabajo de la actividad humana es que cuando, por ejemplo, uno ingresa a laborar, a trabajar, ¿no? Lo voy a hablar desde un orden práctico. Hay una frase que siempre es recurrente. Lo hago así porque así se viene haciendo. Entro a una área de trabajo, cualquiera que ésta sea, y alguien siempre ha tenido una experiencia innovadora, ¿no? Alguien que quiere cambiar los fundamentos por los cuales las cosas se hacen así. Ese que aplica esa logicidad, esa estructura, el análisis de conceptos y finalmente toma la decisión de cambiar determinados fundamentos para que en el nivel de ejecución práctica se hagan las cosas de otra manera, finalmente tiene que explicar los fundamentos al nivel que ejecuta. Pero cuando en el nivel que se ejecuta no se entiende los fundamentos, entonces o no les interesa entender los fundamentos o la estructura no permite que a ese nivel se cuestione, entonces el segundo nivel, ¿no? Por decirlo así, simplemente ejecuta sin preguntar por qué lo hace, ¿no? Y hay una resistencia muy grande a cambiar, a aplicar estructuras lógicas, análisis de concepto, repensar determinadas actividades que se realizan, determinadas tareas. Entonces, ahí yo pienso que el ser humano en estas actividades cotidianas como que se va siendo un autómata. ¿Por qué? Porque las tareas que ejecuta son de carácter irreflexivo, por decirlo así, simplemente lo hago porque se me da una orden. Entonces, ahí viene el tema de la sustitución de determinadas actividades humanas por las IAs, porque finalmente el operador humano ni siquiera se está cuestionando qué es lo que hace y cómo puede mejorarlo. Simplemente en algunos niveles prácticos de la actividad humana, en donde se están desarrollando determinadas profesiones, tenemos operadores, ¿no? Que sustituyen información, que simplemente cumplen la tarea que una máquina puede fácilmente reemplazar porque no hay una actividad intelectiva, sino simplemente automática práctica, ¿no? No sé si en todas las profesiones pasa, pero en algunas sí. Sí. Ajá. Bueno, quizás incluso el hecho mismo de la profesionalización Ujú, de cualquier actividad implica en cierto grado un automatismo, y esto es lo que ujú, quiero llamar la atención. Es que el ujú, automatismo no es algo que sea de suyo algo negativo, necesitamos ese tipo de actividades y en principio, y esto es sobre lo que quiero llamar la atención, que es que los fundamentos mismos de aquello por lo cual buscamos algo así como una eficiencia en la inteligencia artificial, tiene que ver con el hecho de que la vida misma requiere cierta actividad autómata. No, esto no tiene que ser entendido con escándalo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Por un criterio justamente de eficiencia, ¿no? Lo necesitamos, ¿no? En el incluso en el deporte, esto es algo muy significativo, ¿no? Cuando te dicen, es que tú en automático tienes que hacer esto. ¿Cómo que en automático? No que la creatividad del deporte. No, eso forma parte de nuestra propia interacción con el mundo. Esto es algo sobre lo cual quiero llamar la atención. Es decir, cuando uno practica una actividad deportiva, lo que nosotros llamamos adquirir técnica es que esas actividades que en un principio parecen antinaturales, no es que se conviertan naturales, es que se convierten en algo
automático. ¿Sí lo ven? ¿No? Y por ese mismo fenómeno de automatización, ¿no? Hacemos respecto del deporte las metáforas de mira cómo parece una máquina. Es que es Ajá. fascinante. Sí lo ves. Eh, Ujú. es como el otro lado en el cual lo automático en el seno de la actividad humana no parece así como algo tan amenazante. ¿Sí me explico? Eh, Cor- Ujú, correcto. Entonces, hay una automatización con una connotación negativa, por decirlo así, en determinado momento, y hay una automatización en una connotación negativa. Pero en este fenómeno de las IAs, ¿no? Y digamos en esta cuestión evolutiva de las IAs, ¿cuál sería, doctor Luis Fernando Mendoza, el equilibrio, digamos, para este tipo de tendencia de automatización que tenemos prácticamente en todas las actividades humanas, pequeñas y grandes que sean? Porque tenemos IAs que hacen las cosas más mínimas, como tenemos IAs que automáticamente hacen cosas máximas, por decirlo así. Entonces, el otro punto es quién pone el fil de la balanza para saber cuál es lo provechoso para el ser humano, porque finalmente eso es lo que terminamos viendo, ¿no? Eh, el bienestar de la sociedad, el no perder la capacidad de poder reflexionar sobre las cuestiones que nos pasan y finalmente entender que si bien la automatización es deseable para determinadas tareas, el trabajo tal vez sería seleccionar qué tareas son deseables que sean automatizadas y cuáles serían aquellas en las que de pronto no sería deseable ello, porque si automatizamos absolutamente todo, desde un punto de vista tecnológico, digo, no hablo de una automatización, por decirlo así, interna, porque usted ha dicho algo, ha dicho de que en muchas de las cosas que nosotros realizamos, por ejemplo, yo, Beatriz Cerdán, hago cosas automáticamente, ya sin pensar, porque lo he pensado previamente y tengo un esquema y lo hago así, ¿no? Porque no voy a estar pensando lo mismo cada 2 o 3 minutos. Tengo un margen de automatización de determinadas actividades que yo realizo. Pero yo me refiero a la automatización tecnológica, ¿no? ¿Qué es lo que sería deseable que sea automático, que permitamos que sea automático, porque finalmente ya hemos llegado a un nivel en que la automatización de las cosas que se hacen en la vida diaria a través de estas inteligencias artificiales o cualquier otra asistencia tecnológica depende de la decisión del humano. Yo tengo una app que me permite, por ejemplo, contar pasos, saber si estoy en un performance saludable o no. Tengo IAs que me facilitan una serie de actividades que realizo cotidianamente y que sé, por ejemplo, pasando por el rasero del pensamiento, que determinadas cosas las tengo que hacer aunque hayan herramientas que me permitan hacerlo de una manera más rápida, porque mi mente debe de estar entrenada para estas pequeñas cosas, si no yo me voy a desadaptar, por decirlo así, o voy a perder habilidades de ese tipo. Eh, Solamente una acotación médica, ¿no? Los neurólogos nos recomiendan, a muchos que hemos ido a consulta neurológica, que determinadas cosas pequeñas, menudas, que hacemos por, encargamos, digamos, a un soporte tecnológico, no la hagamos de esa manera, sino que para no perder habilidades y destrezas debemos hacerla nosotros, contar, recordar, pensar, tener un margen, un backup de cosas que debemos de recordar diariamente, información mínima sobre nosotros,
Porque, por ejemplo, hemos automatizado el tema de poder guardar datos privados que son importantes, pero mínimos, como por ejemplo números de contactos, información relevante personal mínima, que antes nosotros teníamos la capacidad de recordarlo. Nosotros teníamos la capacidad de recordar eso. Hasta un niño de 6 años en mi generación recordaba todos los números telefónicos de sus familiares, amigos, direcciones. Eso lo sabíamos hasta por seguridad. Hoy tienes 17, 18 años y no te acuerdas ni siquiera de muchos despistados no se acuerdan ni siquiera de su propio número o del número de la casa en donde viven. Y viven años, 2, 3 años. Entonces, hemos perdido ciertas habilidades a través de la automatización de cierta forma de guardar información, creo yo. Es un ejemplo pequeñito, ¿no? Pero me lleva a reflexionar, sí, pues hay automatizaciones que pueden ser positivas, bienvenidas, otorgar bienestar, y hay otras que tal vez nos puedan generar un bienestar inmediato, una satisfacción inmediata, como hemos dicho aquí, liberarnos de esas cargas pequeñas, menudas, que son tan tediosas, pero que finalmente tienen un efecto negativo en algún punto. ¿Cuál es el equilibrio? Mm. A ver, vamos, fueron varias, ¿no? Primero sobre el aspecto de lo emocional, ahorita vamos con Andrés. Ujú, Em, lo que sucede en el caso de la interacción con las inteligencias artificiales es como la índole propia del tipo de objetos que puede procesar, ¿no? ujú, Eh, la, las emociones no son exactamente pulsiones neuronales, ¿no? Están basadas en pulsiones neuronales, pero no son pulsiones neuronales, ¿no? Requieren de ese sustrato, requieren, ¿no? Eh, lo mismo sucede un poco con la inteligencia artificial, que es que no puede procesar la emoción qua emoción, sino que eh, por un rodeo, ¿no? Se construye a la emoción por una serie de datos que están alrededor de las emociones, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, no es que no estén presentes las emociones en la inteligencia artificial, pero están presentes únicamente dentro del marco de posibilidades que le ofrece lo lógico-matemático, ¿no? Los lenguajes de programación lógico-matemática, ¿no? Em, y es curioso que precisamente por esa característica que estoy señalando, esta cosa del chat GPT responde diciendo que no tiene experiencia. Yo insisto, a mí me parece como muy extraño. Yo diría que esa es información sesgada que se le ha dado o que predominantemente ha sido ingresada, ¿no? Como pensar que eh, no hay experiencia porque no hay emoción. Esto me parece que es falso, ¿no? Eh, precisamente la amplitud de lo que está presentando Aristóteles en el concepto de cómo se genera una experiencia, solamente está aludiendo a la posibilidad de tener una comparación entre cosas que son semejantes, entre información que es semejante, ¿no? Y eso me parece que insisto, va mucho más allá de esta noción que le queremos dar a la experiencia, que siempre la queremos vincular eh, con el arquetipo de la forma de vida animal y humana. Ojo, ujú. ¿no? Em, bueno, esta era la primera cuestión. La segunda cuestión, perdón, era bueno, había una segunda, pero la tercera sobre la cuestión de los límites.
Em, es que no, es curioso, cuando uno pone un objeto en el mundo, las, las, las relaciones de ser que genera ese objeto en el mundo están expuestas a posibilidades que son infinitas. Em, y tener, o sea, especular sobre un cálculo de qué sea lo mejor en medio de esas posibilidades que son infinitas es complicado, ¿sí? Em, uno no podría decir que sea enteramente negativo, ¿no? Este fenómeno de no poderse aprender los números, porque puede ser el caso que nosotros estamos aprendiendo a procesar la información de la misma manera como lo que nosotros llamamos las inteligencias artificiales lo procesan. Es decir, estamos aprendiendo a manejar más cantidad de información. ¿Sí me explico? Em, entonces, eh, ojo, no vayan a pensar acá que estoy haciendo una defensa de las inteligencias artificiales y viva y el mejoramiento del humano. No, no estoy diciendo eso, ¿no? Solamente estoy diciendo que la propia inteligencia artificial nos enseña otra forma de inteligir a nosotros mismos. ¿Sí? Les quiero poner un ejemplo. Yo en la investigación del doctorado hubo una cantidad infinita de fuente bibliográfica que yo no hubiera podido acceder si no es por el procesamiento de la información a través de los buscadores. Yo no podría haber llegado a la especificidad de ciertas ideas si no es a través de eso, ¿no? Y para eso es muy probable que yo haya tenido que dejar de utilizar mi inteligencia en una orientación para aprender teléfonos y más bien para aprender a buscar en un buscador. Ujú. Eh, a lo que quiero decir, lo que quiero decir es que eh, lo que ha cambiado son los centros de nuestra atención, de dónde obtenemos la información, ¿no? A diferencia de eso, la inteligencia artificial no tiene atención, está abierta a todo lo que le queramos meter, ¿no? La atención la da en el procesamiento, en la respuesta singular, ¿no? En ese sentido. Pero, perdón, había una segunda cuestión, María, que se me está olvidando y me está dando como mucha pena, ¿no? No, claro, con el fenómeno de la automatización en las actividades humanas. A ver, Así sí, es. lo acabo de recordar. Muy bien. A ver, en en el mejor de los sentidos, em, utilizar una superficie con troncos en la base, ¿no? Que permita desplazar una piedra sobre una superficie inclinada facilita el trabajo de no tener a 25 personas, sino tener quizás a solamente 15, ¿no? Estoy pensando en un modelo muy arcaico de construcción de cosas. Este, ahí hay sustitución, eh, depende, depende desde qué lado lo quiera ver uno, ¿no? Lo que sí tiene que desaparecer de la creencia general es que la aparición de la técnica mejora las condiciones de la vida. A ver, esto ya tiene que desaparecer, ¿no? No es lo mismo mejorar que facilitar las condiciones de la vida, ¿no? Hay un problema discursivo, ¿no? Ahora, esa facilitación, ¿no? En el fondo está atravesada por la diferenciación de clase. Sí, la técnica le facilita la vida a quien puede acceder a ella. ¿Sí? Esto no se cuestiona, pero no es por sí misma generadora de liberación alguna, ¿no? Es generadora quizás de cómo uno puede tener más disposición de su tiempo.
Pero eso no tiene que ver directamente con la figura de la libertad, ¿no? Es decir, y esto es lo interesante, ¿no? Hoy en día, en los estilos de vida contemporáneos, parece ser que se puede tener un máximo de libertad haciendo la mayor cantidad de tareas automáticas posibles. Y ahí tenemos a los nativos digitales, ¿no? A los nómadas digitales, ¿no? Perdón, que son esta gente que puede hacer su trabajo en automático sin importar dónde están, ¿no? Em, que eso trae otra serie de dificultades, ojo, ¿no? No estoy. Lo que quiero, lo que en todo esto quiero señalar es que no es por sí mismo el automatismo el que genera estas condiciones, son otras cosas, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a aceptar el automatismo, porque esto sí ha sido característico a través de la historia al menos de Occidente, de señalar a lo automático como algo que no es humano. Perdón, no es así, no es así, ¿no? Lo que sucede es las relaciones de poder, ¿no? Relaciones de diferenciación social que queremos generar a partir de lo automático. Creo que va por ahí la cosa, ¿no? No sé, y le podemos dar la palabra a Andrés, que ya lleva un rato ahí con la mano Sí, levanta. sí, Por sí, sí, favor, sí. doctor. Andrés, tiene usted la palabra, por favor, colaborador constante y permanente del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, desde Cali, Colombia. Bienvenido, Andrés. Muy buenos días, ¿cómo están todos por allá? Bueno, básicamente era como para un pequeño aporte. Normalmente cuando trabajo con estudiantes, ya adolescentes, en estado de pregrado o incluso mayores que mi persona, en algún momento de esa transposición pedagógica, hago un monigote, un muñequito, un bocetico, en el cual ese adulto está parado en una pequeña montañita. Y pues le pongo un cerebrito ahí a esa persona. Y esa montaña va dividida así como en franjas. Bueno, eso es básicamente como una pequeña duda mnemotécnica para recordar que como seres humanos, dentro de esto que tenemos en común todos los seres humanos, valga la redundancia, dentro de ese arco del desarrollo del ser humano, que siempre lo rescato, está que nuestro hermoso y querido cerebro es el órgano que más consume energía. Entonces uno ya va entendiendo, ya entiendo por qué muchas veces nos da pereza básicamente pensar, porque ese es el que más consume energía, el cerebro, que uno pensaría que podrían ser los músculos, no sé, otros órganos, pero es el cerebro. Entonces uno entiende por qué también por ahí se van produciendo, eso pues lo dice la neurociencia, ¿no? La neuroeducación. Uno también va entendiendo por qué muchas veces se producen ciertos sesgos en el pensamiento, ¿no? Porque el cerebro consume mucha energía, básicamente, entre otras circunstancias que se presentan ahí, biográficas, sociales, etc. Por otro lado, ese ser humano que está parado en esa pequeña montañita de en franjas, mm, muchas veces uno como adulto debe tener en cuenta otra circunstancia dentro de la educación. Y es algo tan sencillo como lo que popularmente conocemos como el ego. En este caso no es el ego como la individuación, sino el egocentrismo, popularmente dicho. Y muchas veces como adulto entendemos que ese el egocentrismo, para el adulto, popularmente dentro de ese mundo del trabajo laborizado, como diría Nadie, se cimenta como adulto, vuelvo y resalto, en que ese adulto es capaz de hacer, pero no en el hacer o saber por el placer o por esa, eh, digámosle así, el objetivo de alcanzar nuevas formas de conocimiento, sino por el hacer en cuanto es capaz de generar dinero como adulto, ¿no? Vuelvo y digo. Y entonces en esa sensación al adulto le cuesta desde ese egocentrismo decir probablemente esté equivocado o lisa y llanamente estoy equivocado. Y en esas dos circunstancias,
entendiendo que el cerebro es el que más energía consume, por ahí pues que nos dé pereza pensar muchas circunstancias y llega el automatismo, ¿no? Entonces aparece otra vez el saber popular. Yo siempre trato de rescatar. Aquí en mi país dice algo así, ahora mismo se me olvida exactamente cuál es el decir el popular, y él dice algo así: el perro sabe cómo se rasca las pulgas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ese adulto sabe cómo se hacen las cosas, o bueno, o más bien las hace porque así las aprendió. El perro aprendió a rascarse las pulgas de esta manera. Y uno toma esta pequeña metáfora popular, uno puede decir, sí, efectivamente el perro sabe cómo rascarse las pulgas, pero ¿y si lo que tiene el perro no son pulgas? Y puede ser más bien una erupción, una irritación en la epidermis, en la piel, por ejemplo. Entonces, ahí es donde se producen los problemas en la percepción y en el trabajo, en el abordamiento de aquellas circunstancias que se piensan que son pulgas y puede ser otra circunstancia. Entonces, en esas características, siempre trato de mostrar ese pequeño ayuda mnemotécnica para, especialmente cuando trabajo con adultos ya bien grandes, hacer ver que muchas veces como adultos tenemos esas circunstancias que nos dificultan mucho el aprendizaje y la percepción del propio mundo. Trabajo mucho ese asunto de la percepción porque para mí es una de las llaves por las cuales como educadores que siempre estamos en el proceso de aprendizaje, nos ayuda a comprender que esa percepción puede estar distorsionada por diferentes circunstancias como las que hemos mencionado aquí muy rápidamente. Y por eso es que uno muchas veces ve, en mi experiencia me ha tocado ver, que adultos que han tenido una formación, digámoslo así, extraña, que no ha sido muy académica, que ha estado más bien en ese mundo de la vida, en el aprendizaje de la escuela de la vida, como lo llama popularmente, termina llegando a aprendizajes, a aportes, a entregas de conocimiento por encima de los que han tenido un aprendizaje académico. Entonces uno ve, por ejemplo, digo yo, aquí inventando un invento que incluso lo he podido, un caso que incluso lo vi en el posgrado, una persona que es artista, o sea, licenciado en artistas, pero está trabajando en un posgrado de educación. Y claro, ¿y por qué? Porque este ser humano con una biografía, con un modo de vivir, logró pensarse muchas circunstancias que para los otros de esa carrera de licenciatura en educación, por ejemplo, o filósofos o sociólogos, ya estaba pensado y lo siguieron replicando automáticamente. Pero para este artista que no viene en ese mundo, para él todo, ya siendo ya adulto, todo eso que para los otros ya era sabido, ya era dado, para él era más que todo instituido. Y no cayó en el error de verlo como proceso ya dado, sino más bien instituyente. Y él desde esa perspectiva pues pudo rever, redescubrir muchas circunstancias que los otros en esa carrera específica no pudieron, porque para él no era algo automático, no era algo dado. Me estoy hablando de un profesor que, por ejemplo, tuve en la maestría, por solo mencionar un casito. Entonces, por eso ya aquí terminando, siempre trato a los estudiantes, sean mayores que yo, menores, eso a mí me da igual, recordarles ese monigote, ese adulto que está parado en esa cima de conocimiento, que le entiende que eso es lo que ya está. Y que como ya está, pues no hay que removerlo, y no hay que revalorarlo. Pero básicamente como eso es lo que quería decir. Sí, pues bueno, hay un fenómeno singular en esto del automatismo, ¿no? Em, y es que si nosotros permaneciéramos, y creo que con esto podemos irnos acercando un poco a la idea de pensar, si nosotros nos limitáramos en nuestra actividad a las actividades automáticas, eh, pereceríamos como especie y cualquier ser viviente. Em, el, el, el automatismo es eminentemente preservativo.
¿no? ¿Por qué? Porque parte de un lenguaje y reglas dadas. ¿Por qué? Porque no puede retroceder al porqué de ese lenguaje y reglas dadas. Es más, no lo necesita para hacer pensamiento automático, ¿no? Em, Esto lo podríamos ver, por ejemplo, solamente para poner una analogía, con, con la figura del instinto, que es lo que nosotros veríamos en o lo que tradicionalmente se ha visto en los animales como lo automático, lo que se hace de manera instintiva, ¿no? Incluso eh, lo utilizamos como una sustitución, como instintivamente hizo tal cosa, ¿no? Pero los animales no solamente viven de instinto, ¿no? Los seres vivientes no solamente tienen una estructura prefigurada de respuesta ante las cosas, porque justamente no se podrían enfrentar a la situación concreta, ¿no? Eh, esa posibilidad de enfrentarse a la situación concreta es justamente lo que los mantiene a los seres vivientes abiertos de una singular manera, ojo, que ya no tiene que ver, ¿no?, con las estructuras de lo automático, ¿no?, sino con la de una inteligencia viviente, ¿no? Una inteligencia viviente que, y acá es donde empezamos a volver a Aristóteles, lo característico es ser en cada caso una entelequia, una relación, digo, una realidad que tiene la realización de su fin en sí mismo, ¿no? En en el caso de los animales, pensaba Aristóteles, esa posibilidad de la realización de la entelequia o de la realización del fin en sí mismo. En el caso de los animales sucedía principalmente a través de la fantasía. Ahora no vamos a discutir estas cuestiones. Nos podría llevar un buen tiempo ponernos aristotélicos o antiaristotélicos en este punto, sino que quiero señalar cuál es, desde esta perspectiva, lo que a mi parecer es la nota distintiva del pensar frente al mero inteligir, al mero ser automático, ¿no? Se trata de un pasaje del De Anima, eh, eh, del De Anima en el libro tercero, capítulo cuarto. eh, está tratando de, primero Aristóteles, hacer la analogía entre el intelecto y la sensibilidad, eh, que en ambos casos son un padecer, ¿no? Es un recibir, y en este sentido tienen una relación con algo que les es dado, ¿no? Y esto lo quiero vincular otra vez con la idea de la data, ¿no? O de eso que nosotros llamamos datos, que en el fondo es lo que va a ser eh, eh, convertido en información, ¿no? Ya, y quiero que vean hacia dónde va la cosa, ¿no? Dice, está hablando de, en la sensibilidad sucede algo en Aristóteles, que es que los objetos que son sensibles, cuya impresión es muy fuerte o la impresión es muy débil, no son propiamente percibidos. Para Aristóteles hay una relación de proporción, de armonía entre el sujeto percipiente y los objetos que son percibidos sensiblemente. Pero dice que a diferencia de esta manera de padecer, que implica un padecimiento proporcional en la sensibilidad, en el caso de la inteligencia, los objetos que son máximamente inteligibles se inteligen mejor que los que son mínimamente inteligibles, ¿no? Está en ese hilo argumentativo. em, y dice que la razón de esto está en el hecho de que el sentir, el percibir sensible, eh, está ligado al cuerpo, mientras que, y estas son las palabras que utiliza, el intelecto es separable. ¿Sí?
Ojo con esta idea de la separación, porque justamente esta separabilidad de la actividad intelectual, ¿sí? Tiene que ver esencialmente con ese aspecto del intelecto ligado a lo matemático. Acuérdense que los objetos matemáticos en Aristóteles son los que están separados de la materia, o son separables, son abstractos, abstraíbles, ¿no? Em, Eso y después también las formas, pero esto es lo que quiero que vean, ¿no? Dice, y cuando está hablando el del intelecto, cuando ha llegado a ser cada uno de sus objetos, a la manera en que se ha dicho que lo es el sabio en acto, lo que sucede cuando es capaz de actualizarse por sí mismo, es decir, poder aprender por sí mismo, y esta es la idea del machine learning, ¿no? Incluso entonces se encuentra en cierto modo en potencia, si bien no del mismo modo que antes de haber aprendido o investigado. El intelecto, la noesis, es capaz también entonces de inteligirse a sí mismo. Esto del inteligirse a sí mismo, ¿sí? Tiene que ser distinguido, insisto, de esto que posturas como la de Yuk Hui actualmente, ¿no? Y también que remonta a Simondon y a toda una serie de pensadores en el siglo XX que han tratado de más bien superar la separación no solamente entre lo orgánico y lo humano entre lo orgánico y lo humano, sino también entre lo orgánico y lo cibernético, y han tratado de pensar una suerte de comunidad ontológica. eh, lo que, lo que por momentos me parece se deja de fuera, ¿no? Es la singularidad de este fenómeno de lo que llama Aristóteles el poder inteligirse a sí mismo, ¿no? Este momento de reflexividad, ¿no? Uno podría decir, bueno, es que ahí está la recursividad de la que se habla en los sistemas cibernéticos. No es exactamente lo mismo, no es la capacidad de poder tomar un output, volverlo un input para poder otra vez captar nuevos outputs, no va por ahí. Porque precisamente si la tarea del pensar fuera, en última instancia, tener esta interacción, precisamente jamás llegaría a pensarse a sí mismo, sería únicamente captación de otras formas. Y eso es lo que sucede en lo que nosotros llamamos como automatismo, que estamos, insisto, tratando de sustituirlo por el concepto de inteligencia artificial, ¿no? Claro que se captan cosas nuevas, cosas singulares nuevas, pero bajo las mismas reglas. En cambio, ¿no? Este fenómeno por el cual Aristóteles dice es capaz de inteligirse a sí mismo, es precisamente en el cual toda esta información, toda esta data, aunque haya sido captada en su manera intelectual, en su manera matemática, tiene que ser pensada, tiene que ser sopesada, tiene que ser puesta en balance. ¿Sí? Esta puesta en balance justamente tiene que ver con la reaparición, y con esto quiero recordar la participación de María, con la reaparición del fenómeno de lo emocional y propiamente con el fenómeno de lo valorativo, ¿no? Una de las características que distingue, ¿no? al pensamiento de la inteligencia artificial es que la inteligencia habla de lo probable, mientras que nosotros hablamos de lo preferible. Son dos órdenes categoriales distintos, ¿no? Y claro que lo probable nos ayuda a pensar qué es lo preferible, pero no nos dice qué es lo preferible, ¿no? Este momento, ¿no? de la interacción intelectiva con el mundo, ¿no? Que se pregunta por lo preferible, que no solo, o sea, que lo que hace es sopesar la data, ¿no? Es lo que nosotros podemos llamar pensamiento. Pensamiento viene de pensar, que tiene que ver con la idea de peso, ¿no? A diferencia de la información
¿no? De la llamada información que parece ser que no es otra cosa más que data, ¿no? En el pensamiento, la información pesa, ¿no? Se deja sentir el peso de aquello que es información. No es solamente algo más que hay que considerar. No lo quiero llevar todavía al terreno de lo crítico, ¿no? Porque precisamente lo crítico brota eh, del hecho mismo de dejar sentir el peso de las cosas, ¿no? De dejar sentir el peso de los hechos, ¿no? Mientras que, insisto, y ahí está el fenómeno por el cual la data puede confundir, para la data toda la información tiene el mismo peso. Hay una indiferenciación en el tipo de información cuando lo único que se calcula es la probabilidad y en los criterios de probabilidad es donde hay que buscar qué es lo que se ha definido como lo que sea lo más probable, ¿no? Porque eso siempre se da en un determinado marco. Em, sentir, que se deje sentir el peso de los hechos es algo que nunca puede ser procesado de manera rápida, ¿no? El hecho mismo de la operación, o sea, si hay una razón por la cual lo que nosotros llamamos inteligencia artificial o automatismo puede ser eficiente en términos de tiempo, es porque tal cual la información que recibe no es eh, sentida en su propio peso, sino que simple y sencillamente es ajustada, ¿no? A ese esquema que le es previamente dado, ¿no? A esa serie de reglas bajo las cuales tiene que leer lo que le es ya data, ¿no? Entonces, ojo, la data para la automatización ya tiene una forma y solamente puede tener una forma que le viene dada por el lenguaje básico de programación. Ujú. En cambio, para el pensar, precisamente está siempre la posibilidad de abrirse, ¿no? A nuevos marcos de referencia, ¿no? Abrirse a nuevas posibilidades de interpretación, a nuevas posibilidades de estructuración de esos contenidos o precisamente de esa data. Y en ese sentido, ¿no? De dejar que la data dé más formas de sí misma que de lo que puede dar para un lenguaje automatizado, ¿no? Para dejarlo de llamar inteligencia artificial. Esto último que les estoy diciendo, y ya con estos cierro, es una brota de un diálogo que tuve, no lo quiero dejar de decir, con un querido amigo, Carlos Vargas, quien es compañero de camino, compañero de vida, que platicábamos, por un lado, que está siempre este rebatir propiamente lo emocional respecto de la inteligencia artificial, lo cual pues parece ser como un argumento muy contundente, pero aún si regresamos al concepto de inteligencia y lo queremos retraer a lo que se quería decir con ese concepto, con la idea de nous, podríamos decir que eso que hoy en día llamamos inteligencia no es propiamente inteligencia, es automatismo, ¿no? Y este tipo de distinciones es lo que se logra pensando, ¿sí? Estas distinciones, lograr o conducirnos a través de ponerle en el mejor de los sentidos el nombre correcto a las cosas, ¿no? Es la manera como nosotros llevamos a cabo el pensar, ¿no? Eh, no lo metemos todo en una generalidad abstracta, sino que siempre se intenta justo encontrar esa singularidad para nombrar las cosas y que además sea algo
común y comunicable, ¿no? Y sí, sí, con mucho gusto le voy a comentar, porque a él le gustan estos temas, precisamente él está pensando conceptos de la educación en tiempos de las tecnologías de la información, ¿no? Entonces creo que por ahí pudiera haber algo interesante. Eh, pues creo que podríamos dejar un último espacio, ¿no? Para dialogar. Espero haber sido lo más redondo posible en la exposición. Espero que también el bueno de Aristóteles les haya sonado familiar. No quiero dejar de decir que un poco la inquietud de esto, de hacer esta exposición a partir de Aristóteles, es también una respuesta a cierta lectura que leí ahora en este filósofo al que hice alusión constantemente, filósofo contemporáneo Yuk Hui, que me parece que hace una lectura totalmente injusta de Aristóteles cuando dice que no capta la conexión entre estructura y operación en su Tratado del Alma. Es así de, bueno, hermano, hay que volver a leer el texto, porque justamente la innovación del de Ánima es la capacidad de articular estructura y operación a través del fenómeno de la entelequia, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión que podemos dejar para otra ocasión, quizás para algún paper que sería más productivo. Y pues nada, les agradezco su atención. Doctor Luis Fernando Mendoza Martínez, muchas gracias. Voy a ceder la palabra a la doctora María Beatriz Cerdán Flores. Sí, muchísimas gracias, doctor. En realidad ha sido una eh, jornada muy esclarecedora respecto a determinados puntos que, si bien es cierto, se han tratado en seminarios anteriores respecto de eh, qué podemos esperar, ¿no? De este marco de interactuación entre los seres humanos, la inteligencia artificial y la actividad de pensar, ¿no? Habían claros oscuros que, que necesitaban ser de alguna manera esclarecidos. Usted ahora ha abordado de una forma muy estructural la gran diferencia que existe, ¿no? Desde autores como los que ha citado Heidegger, Aristóteles, Platón. Usted ha hecho una, una precisión a lo largo de su disertación y nos ha hecho ver que hay una diferencia entre el intelecto y el pensamiento, ¿no? Nos ha hecho ver que la automatización no tiene por qué tener una connotación necesariamente negativa. Ha llamado a la inteligencia artificial un singular producto técnico visto desde la universalidad, ¿no? Eh, esa forma de denominarla es una forma bastante conciliadora, no sé si se Sí. advierte. Es una forma muy conciliadora y es una forma muy empática, por decirlo así, de hacer nuestra la inteligencia artificial sin sentir de que nos estamos vaciando, por decirlo así, de contenido, nuestra esencia, para hablar en clave, ¿no? Entonces, cierto es, podría también decirse, doctor, de que en algún momento desde alguna forma, ¿no? Nosotros nos estamos expresando o nosotros estamos manifestando nuestro ser a través de estas expresiones tecnológicas. Estamos abriendo el canal por el cual eh, estamos satisfaciendo una necesidad de orden práctico, como usted lo ha dicho. De tal manera que hay algunas tareas menudas
que ya no nos preocupan y nos permiten más bien reflexionar sobre cuestiones complejas. Yo recuerdo haber en algún momento citado al filósofo del derecho Manuel Atienza, cuando le preguntaban a él respecto de qué harán los abogados ahora que la inteligencia artificial aparentemente los sustituirá. Entonces, él sonríe y dice, bueno, efectivamente, hay algunas labores que son, por decirlo así, reiterativas, ¿no? En las cuales, bueno, sí, claro, la inteligencia artificial eh, hará esa tarea. ¿Y qué harán los abogados? Dicen, bueno, pues harán lo que tienen que hacer, para lo que han sido predestinados siempre, a dedicarse a los temas complejos. Entonces, doctor, creo que este camino de haber abordado en este seminario el pensamiento en el marco del advenimiento de las inteligencias artificiales y las IAs, nos está llevando a la conclusión de que nos queda a los seres humanos pensar lo complejo. Sí. Nos está exigiendo pensar aquello en lo que antes no se pensaba con determinada profundidad, ¿no? Lo profundo y lo complejo es el quehacer que nos queda, ¿no? Porque todas aquellas cuestiones que antes nos absorbían, bien pueden ser encargadas a una ayuda tecnológica, un soporte tecnológico, y ahora pues podemos repensar desde nuestras actividades humanas muchas de las cosas que no se tenían en mente o no habían tiempo de cuestionarlas, ¿no? A ver, no lo sé, pero voy a decir algo arriesgado. Tal vez esta automatización, por decirlo así, nos saque de una automatización en la que ya estábamos transitando. Me refiero a que puede ser una cuestión liberadora. Me explico. Estas cuestiones complejas en las que no hemos enfocado nuestros mayores, digamos, potencialidades, han estado en el olvido por estar ocupados de pronto en cuestiones menos complejas y poco trascendentes. Tal vez las IAs, vistas desde un punto de vista benévolo y positivo, ¿no? Esta automatización que trae aparejado a las IAs, nos permita liberarnos de esta forma automática en la que nuestra vida ha estado transitando, por decirlo así, abocados a cuestiones menudas y pensar cosas complejas. Y en nuestras carreras también, porque claro, nos ha impedido a veces llegar a un nivel de análisis más profundo de las actividades humanas específicas, porque el gran grueso de nuestros profesionales, de personas preparadas en cada actividad humana, a veces se han abocado a esas tareas menudas, tediosas, reiterativas, ¿no? Y son pocos los que han tenido el centro de desarrollo de poder resolver cuestiones complejas. Pienso que esa sería la forma de verla desde un punto de vista liberador, positivo, benévolo, ¿no? El profesor de aula, por ejemplo, que ahora se dedicará más a analizar estas cuestiones que tienen que ver con sus alumnos, porque hay una inteligencia artificial que le va a procesar muchas cuestiones inherentes del aula que antes eran muy tediosas, reiterativas y de mucho cuidado de realizar. El abogado que ya no va a perder el tiempo en esos procesos que son reiterativos porque se va a dedicar al tema complejo y en todo caso lo que le arroje la IA será materia de revisión por alguien que pueda asistirlo o, por ejemplo, en la ingeniería, el control de máquinas y el control de determinadas cuestiones, para los ingenieros la supervisión de obras era pues importantísimo, ¿no? De pronto ahora desde un panel uno puede tener una sola persona verificando determinadas cuestiones para la que antes tenías 60 o 70 ingenieros en planta.
¿no? En diversos lugares. Y entonces, hay tiempo para pensar lo complejo y me parece que si uno piensa lo complejo, aquello estructural, aquello que genera los fundamentos por los cuales se hace, ¿no? Se genera el por qué se hace de determinada manera, puede ser un buen camino para acelerar el paso hacia el bienestar en muchas áreas, Y ¿no? Ahora, también usted también, yo quiero añadir sí, algo. Quizás ujú, sería lo último que diría por el día de hoy. ujú, Em, Debemos cuidarnos mucho, ujú, mucho de la representación de cómo se produce el fastidio de las actividades que llamamos automáticas. ujú, Em, Porque muchas de ellas han sido asociadas imaginariamente, por ejemplo, a los trabajos de cuidado. Ojo con esto, y sobre todo a ciertas personas que se tienen que encargar de ciertos trabajos de cuidado. ¿Sí? ujú, O sea, lo estoy diciendo con cierta intención. Em, ujú, y me parece que luego es riesgoso, ¿no? Sobre todo uno lo ve en sociedades que tienen aspiraciones a formas de vida como de esto que llaman primer mundo, ¿no? De que mucho de ciertos trabajos que implica la atención, ya no diría siquiera a la contingencia, ¿no? Para decirlo en un lenguaje así como, no, 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 a la efectividad del sentir de los otros, ¿no? Eh, lo, 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 lo digo porque hoy en día eh, uno llama a los bancos, ¿no? Y, y a mí lo que me encanta es el título de cómo, el que le ponen al lado del número de los teléfonos a los que hay que llamar. Atención al cliente. Perdón, una máquina no puede prestar atención, ¿no? Em, se los digo como una experiencia reciente, porque estaba tratando de llamar para una cuestión específica, para la cual evidentemente me habían tenido que llamar porque la aplicación no me lo podía ofrecer. Nunca me contestó una persona. Nunca hubo atención, ¿no? Entonces, eh, podríamos decir, ¿no? Que lo que tenga que ver con el trabajo de cuidado de los cuerpos y de las vidas de los otros, eso nunca va a poder ser sustituible por un automatismo, ¿no? ¿Por qué? Porque está de por medio la presencia física del otro. Quizás respecto de las cosas, ¿no? Entre las que quizás sobre eso, quizás, ojo, eh, uno se resistiría mucho a pensar con anular toda la estructuración del mundo social. Esto lo dice Vandana Shiva en un texto con María Mies, vinculado a esta idea del ecofeminismo. Dice, uno tendría que precaverse muy mucho de querer sustituir técnicamente la labor de la cosecha en los campos de la India. ¿Por qué? Porque ahí está estructurado el mundo social. Y eso tiene que ver, ojo, ¿no? Aparentemente estamos tratando con cosas, pero son cosas que son para el cuidado de la vida, ¿no? En cambio, nosotros volteamos a Occidente, ¿no? Y vemos a esos trabajos precisamente como lo más esclavizante. Insisto, ahí hay cosas que pensar, ¿no? totalmente. Solamente lo quiero dejar ahí. Eh, Gracias. Sí, 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 cuando usted nos ha referido el tema de la sensibilidad de la atención, por ejemplo, de salud, inmediatamente mi mente se fue a una de las películas de estos tantas versiones de Aliens, en donde sale la teniente Ripley siendo operada, ¿no? De múltiples, creo que estaba haciendo una cesárea, ¿no? Una cesárea en una especie de cápsula en donde le dice de qué te quieres operar, ¿no? Presiona el botón para operarte de tal cosa, hígado, riñón, qué sé yo, estoy especulando, ¿no?
por último cesárea, ¿no? Corte abdominal, así, así. Entonces ya no había inclusive ni un médico, ¿no? En realidad la medicina está transitando hacia la automatización también de sus procedimientos médicos. Importante lo que dice, ¿no? En las actividades humanas, en las actividades humanas en la que valga la redundancia, el ser humano es imprescindible, hay que hacer una distinción especial, ¿no? De la intervención de las IAs, ¿no? Ahí va el tema valorativo al caso. Cuando yo le preguntaba, y si es bastante, es muy complejo, pues, responder y en cuál es el fil de la balanza para que determinadas actividades sí y determinadas actividades no tengan una intervención de IAs y hasta qué nivel. Pero eso parte de una cuestión ética y principista en cada actividad humana que se realice, ¿no? Por eso digo que cada una de ellas debe ser repensada en el advenimiento de las IAs y cada cuestión se evalúa respecto de los casos concretos. Hay una salvedad que ha hecho usted hoy, doctor, sobre, por ejemplo, la actividad humana que tenga ese carácter de esencial de poder tener contacto con el otro ser humano, y un ejemplo excelente que ha puesto, ¿no? La atención al cliente, donde quien te atiende no es un humano, ¿no? Y a todos nos ha pasado, por ejemplo, en algún momento que la programación llega al final y el conflicto de interés por el cual tú has llamado a la plataforma no se solucionó, ¿no? Entonces, un poco a ponernos a pensar que ese tipo de cosas eh, se tienen que evaluar a otro nivel. Por eso yo digo, ¿no? Tiene connotaciones positivas, tiene connotaciones negativas, pero no debemos de verla desde un punto de vista únicamente negativo, como tampoco únicamente positivo, ¿no? Entonces, bien, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital ha tenido a bien tener hoy día este seminario que nos ha llevado a esclarecer tantos puntos importantes, ¿no? Con el doctor Luis Fernando Mendoza Martínez, doctor Daniel Malpartida. Le doy el pase para el cierre. Recordarles, por favor, nos han escrito en el servicio de mensajería. Sí. Por favor, Acá. les recuerdo el tema de la asistencia. Pueden escribirme a mi número de celular 934-721-336. Agréguenme al WhatsApp y escríbanme por el tema de las asistencias. Yo las asistencias les comparto en las redes sociales personales, del tema del instituto, en LinkedIn, en todas mis redes sociales y en el grupo de WhatsApp que yo tengo, yo les comparto ahí toda nuestra programación y en los correos electrónicos también. Pero si no lo tengo y acá me está escribiendo, agrégame 934-721-336. Bueno, en ese diálogo que iban teniendo, por favor, agréguenme con confianza. En ese diálogo que íbamos teniendo, doctor Luis, María Beatriz, escuché el tema de creaciones y escuché el tema de productos culturales en la filosofía orteguiana. Y no nos olvidemos de David García Vaca, otro pensador importante, y se nos viene para mayo, para junio, desde España, una presentación en cuanto a la filosofía de David García Vaca, un estudiante de doctorando allá en Madrid. Nos va a acompañar ya que en el instituto. También se nos viene el discípulo de Bunge, aquí desde Argentina también nos va a acompañar. Recordarles el canal del instituto de YouTube, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, y lo de Ciudadanía Digital está en CD, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, CD. Por favor, ahí está toda nuestra programación, la programación del mes de abril está puesto ahí en un video, todita nuestra programación. El próximo sábado a las 8 de la mañana tenemos la presentación del doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo desde
Perú, con el título Tendencias de la Inteligencia Artificial en la Educación e Investigación. Estamos hablando de un doctor, investigador de RENACYT, y además también vamos a tener, les invito a esta presentación, breve historia de la computación y sus pioneros, a cargo del doctor Carlos Artemio Coelho Coelho desde el hermano país de México. Es una publicación del Fondo Editorial de México, Fondo Editorial Cultural de México. Estamos hablando frente a un especialista, dice que uno de los más importantes de lo que vendría en los últimos 40, 50 años en México en relación a ciencias de la computación e inteligencia artificial, y por el trabajo experimental y científico que ha hecho en diferentes continentes del mundo. Es el libro, joven, estudiante, adolescentes que quieran entrar a ciencias de la computación, yo se los recomiendo totalmente. Como profesor del campo, se los recomiendo porque es fundamental. Esta es la segunda edición. En noviembre, en diciembre, el doctor está sacando la tercera edición. La segunda edición en digital está en las redes, libre, gratuito. Entonces, el día de hoy vamos a dar por clausurado segundo ciclo, año 2024, este 17º seminario internacional que estuvo a cargo del doctor Luis Fernando Mendoza Martínez, que tuvo como título su ponencia ¿Qué significa pensar en tiempo del desarrollo de la inteligencia artificial? Ha sido muy rica la presentación, siempre queda para seguir documentándonos, leyendo, investigando esas dos obras maravillosas que ha estado citando el maestro, tener como referencia, hablar de, ya pues entender que hablar de Aristóteles, la importancia que tiene Aristóteles en el mundo occidental, y bueno, para todos, ¿no? Doctora María Beatriz, palabras de despedida, doctora. Sí, invitarles a leer cosmografías, aproximaciones filosóficas en torno a problema del mundo. En la semana pasada hemos sostenido la presentación del doctor Luis Fernando Mendoza, que hoy nos ha acompañado conjuntamente en aquella oportunidad con el doctor Arturo Romero Contreras. Fue una presentación del libro maravillosa que ustedes podrán volverla a ver en la plataforma del instituto y complementar la información de los autores con las presentaciones que han tenido en sede del instituto, porque el doctor Arturo Romero Contreras ha tenido varias presentaciones con nosotros y en esta oportunidad el doctor Luis Fernando Mendoza hace su segunda presentación. Entonces, las disertaciones del doctor Arturo Romero Contreras y del ponente de hoy, el doctor Luis Fernando Mendoza, se encuentran alojadas en nuestra plataforma y esto les va a servir para poder tener información de primera línea de quiénes son los que han trabajado el libro Cosmografías, que realmente es un libro presentado aquí en el instituto y que los va a llevar a aproximarse filosóficamente en torno a los problemas del mundo. Léanlo, recomendadísimo. Se les ha enviado también por sus correos a todos los que conforman ya los contactos del instituto. Todos los grupos de Así WhatsApp y es. de correo gratuitamente. Así es, y por favor difundan, generen sus preguntas, sus comentarios, ya lo han dicho aquí los autores, esa es la finalidad de entregarles el libro, la obra Cosmografías, para que se genere el eco respectivo y los autores se lo van a agradecer muchísimo y nosotros también, porque hay que difundir lo que se hace con un alto nivel de rigurosidad. Y este es el caso de esta importante obra. Hernández Mendoza, entonces, un agradecimiento total y un abrazo desde acá de Lima, Perú.
de parte del equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Muchas gracias. Les agradecemos. Bonito fin de semana.